Alabado sea Jesucristo y adelante con María. Buenos y santos días a todos ustedes, queridos hijos, en los sagrados corazones de Jesús y de María, y en el castísimo corazón de San José. Bienvenidos de nuevo a nuestra sección matutina, Santos y Café. Hoy es miércoles 22 de enero. La Iglesia celebra la fiesta litúrgica de dos mártires, Vicente Diácono de Zaragoza. En Zaragoza hay varios lugares que he visitado, que recuerdan el testimonio y el martirio de este ferviente diácono, un poco comparable a San Lorenzo de Roma. Seguimos en la época de las persecuciones de los 3 primeros siglos. Y el otro santo, me parece que es Anastasio, que murió en Persia. Pero su cuerpo, algunos de sus restos mortales fueron llevados a Roma, así que es venerado hoy junto a San Vicente. Estas asociaciones que la liturgia establece para hablar de los testigos de la fe. Os recuerdo que los mártires lo son en primer lugar. Quien derrama su sangre por Jesucristo, quien muere por Jesús, Cristo, hijos queridos, está en la primera posición en el cielo. Lo hemos hablado en el ciclo de catequistas sobre el Apocalipsis de los 144.000. 22 de enero concluimos la novena por Rusia. Me parece, si están de acuerdo, que esta novena, por varias razones, se ha posicionado dentro de un desarrollo, y es el tema del que hablaremos hoy. En la ventana, en la sección de hoy, dentro de un desarrollo, en mi opinión, sorprendente. Me refiero en la práctica a la posibilidad de un eje, un nuevo eje mundial, que podría al parecer proponerse en el horizonte respecto al nuevo orden mundial. Todos tienen miedo de hablar de esto porque la situación es delicada. Pero yo quiero hablar de ello porque lo considero importante. Si no, ¿de qué sirve esta novena? La idea de que nos detengamos a orar, la oración, es la verdadera revolución del mundo. Hasta que no se entienda esto, el mundo se va al garete. El mundo sigue un camino diferente al que Dios quiere. Hijos míos queridos, la idea marxista de que la revolución está fuera de nosotros, ya he hablado de ello en las últimas semanas, es una idea que, hasta el día de hoy, la mayoría de las conciencias consideran ventajosa. En cambio, la verdadera revolución es la de la oración. Es la oración la que cambia los acontecimientos del mundo. Es la oración la que cambia la historia. Es la oración la que orienta los acontecimientos de la vida comunitaria, colectiva y personal, según el designio de Dios. Por eso creo que esta novena, en mi opinión, para Rusia está consiguiendo, y obtendrá también próximamente, a mi parecer, importantes progresos, y hablaremos de ello en un momento. En cualquier caso, esta noche es el último día de la novena. Nosotros, para dar importancia a esta novena, hemos dejado de lado incluso las otras citas nocturnas de las catequesis bíblicas, del Evangelio de Juan, etc., para dar espacio a esta catequesis, a esta novena que hacemos cada noche. Esta noche, además, la novena está animada por los sacerdotes de la Asociación Sacerdotal Mariana. Intervendrán los 5, además de mí, en este último día de la novena. Así que los esperamos a las 21 horas. Ahí está la publicación, compartan, compartan, compartan. Ahí está el padre Minutella sentado en el sillón de Star Trek. También la expresión debía estar en un momento en el que estaba pensando algo muy importante, pensando que estaba solo. En cambio, me fotografiaron en ese momento. De todos modos, es una de las expresiones más frecuentes en mi cara, porque siempre estoy ahí, pensando mucho. Esta novena. Es una novena, como dije ieri, con un respiro inaspettatamente internacional entre Eslovenia, Hungría, Rumanía, Austria, con fieles del pequeño resto que han llamado desde Canadá, Argentina, Francia, y así sucesivamente. Y entonces es una novena que queremos presentar al Señor a través del Inmaculado Corazón de María. Con la Virgen que nos pide estas novenas, nos pide esta oración, sobre todo en este año 2025, dedicado, como saben, al Rosario y a la familia. Pero en mi opinión, algo en el mundo se está moviendo de una manera, en mi opinión, inesperada. Pero en un momento hablaremos de ello. También les recuerdo que hoy es la beata Laura Vicuña,
beatificada por Juan Pablo II el 3 de septiembre de 1988. Es una de las pequeñas grandes heroínas de la fe de las que hemos hablado en la sección del sábado por la noche. Y además hoy, 22 de enero, comienza la novena San Juan Bosco. Aquí estamos, todos devotos, creo, de Don Bosco. Así que personalmente no se puede hacer en Radio Domina. Y personalmente vivimos esta novena en honor a este gran santo de la modernidad, que también fue profético. Tuvo visiones importantes y sí se dispuso a testificar. Esta es la reliquia que traje conmigo y que estará presente en Turín. Cuando es un trozo de la piel de Don Bosco que me regaló un padre salesiano y que estará con nosotros en Turín. El viernes 31 de enero celebraremos la Santa Misa. Obviamente, sobre todo para los turineses del pequeño resto que espero vengan allí, porque Don Bosco, como todos los santos, es rehén en este momento de la falsa iglesia. Y por tanto, hoy la novena San Juan Bosco. Y saben de las dos citas que anunciamos cada día. El domingo 2 de febrero, en Milán, presso el NHN Congress de Asago, a las 3 de la tarde se están organizando autobuses que salen de varias partes, en particular del Véneto, desde Friuli, Venecia, Julia y desde Trentino Alto Adigio. Es bonito esto porque es una respuesta siempre sorprendente, sobre todo porque evidentemente la gente de los pueblos pequeños viene de buena gana a participar en estos momentos, que se revelan luego bonitos, intensos, con aire y perfume de Pentecostés. Por eso luego se viene de buena gana. Y hablando del autobús de Emilia-Romagna, todavía está vacío. Así que les invito a inscribirse llamando a los referentes de Emilia-Romagna. El autobús saldrá de Cesena Norte y es completamente cómodo. Así que sugiero, ¿por qué no venir en autobús? Me parece un medio cómodo para venir. Así que emilianos, romagnolos, si queréis, daos prisa, reservad con tiempo porque los plazos empiezan a cortarse. Y luego el martes 11 de febrero, fiesta de la Virgen de Lourdes, estaremos a las 6 de la tarde en Verona con la acogida de la Virgen. Una breve procesión con velas. Y todavía la Santa Misa solemne, a continuación la unción para todos los enfermos. El pecado original nos ha asignado. Estamos todos, si no enfermos, predispuestos a la enfermedad. Naturalmente, no es el sacramento de la unción de los enfermos, es solo el aceite del buen samaritano. Y luego les recuerdo que mañana estoy en Austria. Mañana estaré en Linz para dos citas interesantes. El primero es un encuentro con jóvenes, con los jóvenes de una academia. El diálogo, el confronto, questo simpoquio con i giovani será transmitido en directo, pero sin imágenes por respeto a la privacidad de los jóvenes. Y luego por la tarde, a las 6, me parece, si no recuerdo mal, en directo tendremos la Santa Misa. Finalmente, el domingo 26, estamos, como ya saben, en Friuli, Venecia, Julia, Palmanova. Ánimo, organícense con tiempo, también los fieles del pequeño resto friulano. Quisiera recordar que nosotros los sacerdotes, apenas 6 de la asociación, mientras otros se rascan la barriga y no saben qué hacer en todo el día, por lo que se dedican a las antigüedades o van a sentarse en los sillones de los psiquiatras, porque tienen las iglesias vacías, la gente no va a la iglesia, salvo para los funerales y las bodas. Y no saben, por lo tanto, cómo emplear el tiempo. Se deprimen. Esto mientras que nosotros 6 sacerdotes, aunque quisiéramos deprimirnos, no tendríamos tiempo para hacerlo, porque no hay tiempo para la depresión. Ni siquiera hay tiempo para estar mal. Me gustaría deciros, vosotros os conocéis todos, y no lo digo por cuestiones autobiográficas, sino por decir doxológicas, dar gloria a Dios. He visto lo que nunca quizás había visto en mi vida. En las partes entre Hungría y Rumanía vi lo que para Fray Celestino, en cambio, que nació al pie de las Dolomitas. Era un escenario al parecer para él, pero que sería capaz de mantener la calma. Y dar gracias a Dios cuando empiece la guerra. Ni siquiera es tan creíble. Por eso ha alcanzado un grado de indiferencia ignaciana, él que es franciscano. Pero les digo que he encontrado escenarios, mis queridos hijos, increíbles. Es decir, la Galaverna se llama así, es decir, prácticamente los bosques,
los bosques que atraviesan las autopistas, excelentes autopistas, las que hay entre Hungría y Rumanía, probablemente mejores que las italianas, al menos las del centro-sur, sin duda. Aquí tienen algunas imágenes. Esto no es nieve, me explicaba Fray Celestino, se llama galaverna, es decir, prácticamente la escarcha, que llega a blanquear, a cristalizar los árboles. Algo nunca antes visto. Pero bueno, esto se lo estoy diciendo para decir qué estamos haciendo nosotros, los sacerdotes del sodalicio. Bueno, entonces, ¿a dónde quiero llegar? Porque luego tengo que hablar del tema de hoy, que absolutamente, pónganse cómodos, porque el tema de hoy es interesantísimo, en el último día de la novena. Decía, nosotros, los sacerdotes de la asociación, siempre andamos de un lado para otro. Ese bendito don Roma, que Dios le dé salud y larga vida, siempre está dando vueltas de un lado para otro. Quizás más que todos nosotros, o al menos nos la jugamos, ¿entiendes? Para decir la misa domingo. Entonces quisiera decirles, cari fedeli del pequeño resto, no crean que pensábamos dejarles disfrutar del espectáculo. Sabéis que no miro la cara de nadie. Si fuéramos una secta, como dicen, yo no me rivolgerei así a mis sectarios, para nada. Pero yo amo a la iglesia, y amo a las almas, y me beneficio de lo que dicen de mí. Así que les basta cuando es necesario. No quiero que nadie del pequeño resto se acomode. No es el momento de acomodarse, no es el momento de cederse, no es el momento de dormirse. San Pablo lo dice, Pedro, sed sobrios y vigilantes. Incluso San Pablo hace estos continuos llamamientos. No duerman. Entonces, si hay misa en Friuli Venecia Julia el domingo 26 de enero, me gustaría saber quién no va a venir. Y no estamos aquí para jugar números. Es para su propio interés. Si no, ¿qué razón tendríamos para pasar? Desde Friuli Venecia Julia, domingo 26. Puedo entenderlo entre semana, pero el domingo no deben faltar a misa. Y diría que en algunas ocasiones, como el 31 de enero en Turín, fiesta de Don Bosco en Turín, o el 26, no el 26, el 11 de febrero en Verona, fiesta de la Virgen de Lourdes, aunque sean viernes y martes. Pero Santa Paz, quiero decir, organícense con tiempo, porque es un camino como si fuera una parroquia. Entiendo. Con todos los problemas, por cierto, que esto conlleva para nosotros, los sacerdotes, pero para todos. ¿Por qué tenemos que pagar los hoteles y todas esas cosas? Así que por favor, no faltéis a estas citas, porque son absolutamente valiosas. Bien, estaba impaciente por empezar el programa de hoy, que es chispeante. El título ya lo dice todo. La dirección lo propone en la descripción. Aquí está el título. Nuevo eje mundial, por favor. Mis colaboradores sugieren usar mayúsculas, tanto para nuevo eje mundial, las iniciales en mayúscula, como para nuevo orden mundial, porque son siglas importantes, no expresiones verbales. Nuevo eje mundial o nuevo orden mundial. Interrogación. ¿Y justo después es Roma? ¿Interrogación? Creo que es el título de analistas, pues hay en el resto. Incluso tenemos en el pequeño resto, gente que sabe analizar bien las cosas y que entra a decir verdad en ruta de colisión con otros del pequeño resto. Porque si yo hoy hablo de la Rusia de Putin, previendo que pueda tener un papel, como diré ahora, valioso, de avance, de vanguardia, al que estaría respondiendo desde la otra orilla del océano. La administración de Trump nos viene de una lista del pequeño resto. Putin es el diablo. O si por otra parte yo digo Trump, como ahora diré, que está llevando adelante la política familiar, la que el magisterio católico siempre ha anunciado, porque ahora con Bergoglio esto ya no sucede. Y entonces Trump es, qué sé yo, también él el diablo. Así que me gustaría deciros a todos vosotros, queridos hijos míos, sed buenos, ¿de acuerdo? Quiero decir, dejadme analizar las cosas, que cada uno mantenga su posición. Yo quisiera precisar enseguida, no pretendo canonizar ni a Trump ni a Putin, porque no los conozco. Analizo las cosas, como ahora verán, y las profundizo con ustedes. Bien, empecemos. Bien, sabemos desde hace años que existe el proyecto del llamado Nuevo Orden Mundial, es decir, el Nuevo Orden Mundial.
Este nuevo orden mundial nunca se ha entendido exactamente en qué términos debería realizarse. Pero algo se sabe, porque evidentemente se trata de un proyecto estudiado en los centros de poder, en las altas esferas. Pero lo que podemos deducir es lo siguiente. Primero, se trata del proyecto de colocar en las cancillerías, en las sedes más prestigiosas del planeta, a nivel global, una clase dirigente que responde a una élite no bien identificada, precisada, que tendría como objetivo la llamada Agenda 2030. Les hablé de eso también por lo que decía que había una entrega explosiva. La Agenda Kalergi, esas cosas. Esta agenda prevería la desaparición total de la familia natural. Porque, según la perspectiva malthusiano-quiniana, Malthus y Kin, la procreación humana, la unión carnal entre el hombre y la mujer, produce vida humana. Y esto está produciendo, según estas perspectivas, un problema de sobrepoblación del planeta y de escasez en la disponibilidad de recursos. Eliminar la familia natural, privilegiando la familia alternativa, que es en última instancia la homosexual, LGBT, esas cosas. Así que, en ello mismo tiempo, promover la agenda LGBT+, y llevar adelante esta, digamos, llamémosla propaganda, a favor de los llamados diversos, de las... Una de las características fundamentales de este nuevo orden mundial y de quienes lo gestionan es camuflarse tras el eslogan de la atención a las minorías. Así que los migrantes y gay. Si yo fuera gay, no me dejaría instrumentalizar. Bueno, cada uno hace lo que cree. Los inmigrantes y los gays, estas dos categorías fundamentalmente. Pero dentro de este desarrollo, un poco se cuentan en cambio los verdaderos, por eso digo, el episodio de hoy, se cuentan los verdaderos fines, los verdaderos objetivos. Por ejemplo, en lo que respecta a la inmigración, ¿quién la gestiona? Por Benedicto XVI, pero incluso antes Juan Pablo II, habían hablado de un derecho a la vivienda en las propias tierras, a no emigrar. Que hasta que hice este proyecto, porque como ven la inmigracionismo, la inmigracionología, como la llamo yo, hoy es una ciencia que prevé la inmigración como objetivo absoluto. Y eso es lo más, digamos, así, ilógico que pueda existir. Porque si realmente todas las cancillerías internacionales estuvieran interesadas en profundizar en el asunto, deberían primero resolver las cuestiones por las cuales a nivel endógeno se parte de las propias tierras. De eso no hay ni una sola palabra de Bergoglio a favor, o hay algunas, porque siempre hay que camuflarse, para decir que los inmigrantes tienen derecho a no irse. Parece casi que en cambio deban irse. Bergoglio lo ha dicho hasta hace unos días en la transmisión. Yo me pregunto dónde demonios planean los italianos, cuando Bergoglio te permite decirles a los italianos que como no tenéis hijos, haced entrar a los inmigrantes. Pero él puede hacer eso, porque los italianos nos hemos reducido a esto. Voy a decírselo a los americanos, o a los rusos, o a los franceses. Pueden decirlo a Italia, ya que no tienen hijos, y lamentablemente es verdad, porque viajo por todo el mundo, y veo que en las naciones, incluso aquí en Austria, ayer fui de compras, entre otras cosas, también compro comida. Tratamos de no comer en restaurantes cuando podemos, por razones económicas. Tenemos hornillos y agradecemos a quienes nos ayudan con todo. Tenemos los hornillos, las monjitas cocinan, así que yo voy a hacer la compra, porque puedo elegir yo para mí. Entré a un centro comercial aquí en Austria. Era muy interesante, muy similar a los italianos, los rumanos no, los húngaros en el medio, interesante. Austria está llena, Unión Europea, como Italia. Entras en el centro comercial, es un banco. Luego vas a Hungría, es una oficina de correos. Ve a Rumanía, ni eso encuentras, pero es una nación joven, porque en todos lados ves niños, niños por todas partes. En Italia, en cambio, ya no hay hijos.
Así que Bergoglio propone ocupar los puestos que han quedado vacantes por las políticas familiares ausentes. Mira por dónde Bergoglio, sin embargo. Finge no darse cuenta, pongamos ahí a los inmigrantes. Sterzel. Por último, a mi opinión, dentro del nuevo orden mundial está el proyecto de una programación de tipo satánico. Luciferino, es decir, un antiplan, una contranarrativa con respecto al designio de Dios. Para mí está probado. No hay duda de que la mayoría de estos son satanistas, frecuentan el ocultismo, el esoterismo. De esto nadie puede tener dudas. Espero. Este es el nuevo orden mundial. Así que conquistar el mundo para planificar esta agenda. Que yo me disculpo con los más expertos, pero me disculpo, ¿pero por qué? ¿Cómo es que lo estoy presentando? Lo estoy presentando bien, ¿no? No puedo ahondar en esto. Mira, este es el nuevo orden mundial. Pero cuidado, porque a partir del 2022 empezó a ocurrir algo inesperado. Es decir, mientras parecía que todos los exponentes de una posición, digamos, políticamente, ideológicamente conservadora, antiecologista, por ejemplo, anti-LGBT, donde anti no significa contra, sino que no asumen esa agenda, han sido defenestrados. Les recuerdo Bolsonaro en Brasil, por nombrar uno, y los intentos de colocar armas alrededor de las fronteras con Rusia. Porque yo recuerdo, y no son palabras mías, pueden mirar en las redes sociales. Espero que no me cancelen a mí, visto que a los otros que dicen estas cosas no los cancelan. Que Rusia respondió a provocaciones con respecto a las minorías de habla rusa que han sido atacadas continuamente. Bueno, esa es otra historia. Y parecía que la cosa iba para largo. Yo mismo, que gracias a Dios, como ven, tengo las ideas claras, debo decir que un trabajo mío personal, todo mío personal, respecto a todo este asunto. Aquí lo he tenido porque me he dado cuenta poco a poco de que efectivamente iba así, sobre todo a partir del momento en que se jugó. La asociación que lo abarca todo, la asociación que lo abarca todo es el trono de Pedro. El acaparador debía ser la agencia moral más importante del planeta. Ningún Dalai Lama, ningún jefe piel roja, ningún representante rabino, judío del planeta, gran rabino de todas las sinagogas del planeta, podrá nunca lograr, ni siquiera el mayor patriarca ortodoxo, tener la repercusión mundial en el plano ético y moral que tiene el romano pontífice, el Papa de Roma, el obispo de Roma. Así que el proyecto empezó hace tiempo porque tenía que prever la destitución de un papa que obstinadamente se mantenía en posiciones conservadoras. Hablo de Benedicto XVI, del cual tenemos pruebas. No me las invento. Que la administración estadounidense trabajó en secreto para destituir a Benedicto XVI. Porque desde siempre, espero que el hermano Celestino esté de acuerdo con eso, sabemos, pero lo digo porque él es un historiador de la Iglesia. Soy la historia de la Iglesia, así que se confirmará rumor voz. Sabemos que en los cónclaves del pasado el peso político de la Casa de Habsburgo era imponente como podía ser el borbónico en el pasado. Pero desde Roncalli en adelante, al menos desde Roncalli en adelante, no se ha hecho papa sin escuchar el largo eco de la Casa Blanca, para entender si la Casa Blanca al parecer había estado disponible o no. No hay duda de que la Casa Blanca, a lo largo de los siglos, a lo largo de los años, ha podido tener un significado político incluso para Roma. De todas formas, es un hecho que Benedicto XVI fue obligado a marcharse porque lo aceptaron. El último episodio del SWIFT y de las cuentas bancarias bloqueadas debería hacernos reflexionar una vez más. Hoy no se debe hablar. Dominutela es un peligro para sí mismo. ¿Quién sabe qué fin tendrá Dominutela? Porque es el único que se mantiene con los hermanos. Abierta la posibilidad de una destitución invalida de Benedetto Señor, por lo cual Bergoglio no es el Papa.
Y de esto, ¿cómo lo ven? Incluso la semana pasada, los últimos días, los periódicos han puesto en la mira al pobre, al intelectualmente pobre, al pintoresco arlequín. Señor Minutella dice que defiende los valores tradicionales, pero sin mencionar la verdadera razón por la que se presenta, que es que Bergoglio no es el Papa, porque el Papa Benedicto no le entregó el cargo. Todo esto nos hacía reflexionar, porque en el transcurso de los años, a partir de principios del 2000, y luego con 2013, la decisión de 2016, el contubernio con la mafia de San Gallo de Bergoglio y las administraciones americanas, liberales de Clinton y luego de Obama, y progresivamente en el planeta, sobre todo en Europa, con Unión Europea cada vez más ecologista. Evergreen significa siempre verde, para decir siempre vital. Pero en este caso me refiero a la ideología ecologista. ¿Recuerdan las proclamas de Greta Thunberg? Y así sucesivamente, Bergoglio a la pregunta, ¿cuál es su preocupación? Las aguas subterráneas del Congo y los árboles en la Amazonía. Y luego la inmigración, el tema de la inmigración que solo debe afectar a Italia. Al parecer, ahí, sirve Italia, cuánto te amo. Mira que soy de un patriotismo que me sorprende que nosotros los italianos no lo tengamos. Debería haber siempre mundiales de fútbol para descubrirnos unidos. Porque si entendemos esto, ya no existen. Italia tiene una misión que cumplir, también ella, porque es predilecta de Dios, no dan ganas de llorar. Italia es una nación predilecta por Dios. Solo Italia tiene a Santa Rita y al Padre Pío, a San Francisco y a San Benito. Digo, encuentren una nación que tenga santos de la talla que he mencionado. Fundadores de caminos de fe, de santidad difundidos por todo el mundo, la espiritualidad benedictina. ¿Dónde está el catolicismo en América o en Australia? Está el Benito nuestro. No hablemos de Francisco de Asís, donde está el catolicismo romano. Está sobre todo en tierras de misión ásperas y difíciles, como el corazón de África, el sudeste asiático, ¿entiendes? También está la puerta de santos franceses y españoles. Pero queremos hablar de Don Bosco. De Don Bosco, Italia, ¿entiendes? Italia. Bueno, volvamos al tema. Y así sucesivamente. Se ha impuesto esta agenda y parecía avanzar hasta hace poco de forma bastante tranquila. Empieza a suceder lo imprevisto. Cito al menos brevemente dos situaciones inesperadas que han puesto en crisis este proyecto. Mirad, la batalla es ideológica, porque yo no soy un ingenuo. Rezo a la Virgen para que me mantenga siempre, y ustedes recen por eso, la lucidez para profundizar en las cosas. Ideológica. Propasa por aquí conmigo. Recuerden estas palabras mías. La batalla es ideología, apocalíptica y espiritual sobrenatural, pero pasa por la mitad. Porque en el momento en que, como ahora anticipo, la administración Trump amenaza con aranceles a la Unión Europea. Ya veo, ya algún periódico importante ha escrito la Unión Europea hacia el suicidio. Porque si Trump interrumpe la colaboración en lo que respecta al medio ambiente y todo el asunto relativo a las emisiones de dióxido de carbono, Trump no quiere ni oír hablar de estas cosas, no quiere invertir en estos aspectos. Y si en cambio von der Leyen dice que hay que insistir en esto, con razón algún analista económico que no tiene el rosario en la mano y no reza las novenas, escribe sin embargo que Europa corre el riesgo de suicidarse. Porque si interrumpes con Rusia y estás en guerra con ella, aunque no oficialmente, y luego Trump, por otro lado, te dice que la colaboración se interrumpe, ¿sabes cómo termina? La Unión Europea, el primer episodio que, en mi opinión, creó un apagón en el nuevo orden mundial, es la intervención. Yo estaba en Buenos Aires, lo recuerdo muy bien.
del patriarca de Moscú Cirilo, que como han titulado los grandes periódicos, cito, es Rai News Puit. Ahora, en un momento les muestro el artículo. El patriarca de Moscú Cirilo, la guerra en Ucrania es contra quienes apoyan a los homosexuales. Un giro argumental sensacional. Entonces este asunto de los gays, de la agenda LGTB, a pesar de todo, del amor que se le pueda tener, se vuelve decisivo. Pero ¿no será una bandera utilizada en detrimento incluso de las mismas queridas personas gays? De todas formas, Kirill, ¿qué dijo cuando empezó la guerra? ¿Cuándo empezó la guerra? Estábamos a principios de marzo de 2022. Recuerdo perfectamente que ese día, a pesar del Corpus Christi, yo estaba en Buenos Aires, en un hotel cerca de la Casa Rosada, y pasó una manifestación pro-ucraniana, incluso en Buenos Aires, por las declaraciones en parte de Rusia. ¿Qué decía en esa ocasión? Ahí, el patriarca de Moscú, una autoridad moral, es evidentemente intachable. Si la humanidad reconoce que el pecado no es una violación de la ley de Dios, si la humanidad está de acuerdo, es patriarca. Este que habla en que el pecado es una de las opciones para el comportamiento humano. Entonces la civilización humana terminará ahí. Estas son palabras fuertes. Y en Occidente nosotros, con Roma que ha caído muy bajo, estamos viviendo, es el fin de la civilización. Quien va a Roma se da cuenta de esto. Roma está muy mal. Y añade que los desfiles del orgullo gay están diseñados para demostrar que el pecado es una de las variaciones del comportamiento humano. Me pregunto, ¿dónde está el cardenal? ¿Dónde hay una sola ciudad? Ayer hubo una intervención del cardenal Sara sobre el gran problema del combatir la misa en latín. Pero ¿por qué no se meten en sus asuntos? Con Bergoglio como falso papa, la masonería en el Vaticano, los proyectos apocalípticos que estamos viendo, a Sara le preocupa la misa en latín. Es una cuestión importante. Pero es como si el barco se hunde y el capitán se preocupa de que los buzos no sepan hablar inglés. En fin, venga. Nada. En la nueva brújula cotidiana se ha mantenido con un juerguista. Profesor, ¿por qué lo ha conseguido? El director Cassioli, para hacer una intervención de Sara sobre el problema de la misa en latín. Pero el mundo se está incendiando. La iglesia de Roma está desapareciendo, está en extinción. Hay uno que no es papa hace 12 años y se preocupan por la misa latina. En cambio, el patriarca de Moscú dice lo que debería haber dicho el papa de Roma. Y se ve, Dios hace así, cuando no encuentra disponible de una parte, busca en otra. El Señor no se rinde y no tiene que venir a pedir permiso a Fra Celestino o a Don Minutella. Fíjense cómo habla el patriarca de Moscú. Habla con esa autoridad solemne sulpiano moral, pan al pan, vino al vino, que ya no tiene el obispo de Roma. Y añade, pero quieres decir que sí, sin embargo. Benedicto XVI se ha movido. Y esto, en mi opinión, si me permiten decirlo con las manos juntas en la cabeza, esto demuestra la parresia con la que se habla. Con demasiada prudencia, al principio. Demasiada prudencia. Antes de ser papa, recuerdan, la iglesia funda. Menos mal que decía que había demasiada suciedad. Luego empezó, tal vez un poco preocupado por tener que justificarse. El papa la pidió joven, la iglesia aquí, la iglesia allá, luego regresó. Esto es lo que dice Kirill. Por eso, para entrar en el club de esos países, se refiere a los países occidentales o está hablando del nuevo orden mundial, es necesario organizar un desfile del orgullo gay, y sabemos cómo la gente se resiste a estas exigencias. Porque es verdad, el pueblo no es protagonista de esta cosa. Como esta resistencia es reprimida por la fuerza, eso significa que se trata de imponer por la fuerza un pecado condenado por la ley de Dios. Madre mía, qué maravilla. ¿Es ir en contra de las personas gays esto? No. ¿Contra los hermanos Amati y los hermanos gay? No. ¿Es apuntarles el cañón? No. ¿Es querer guetizarlas? No. Es querer decir que el orgullo gay es una vergüenza para las mismas personas.
Gays con las nalgas al aire, las tetas al aire, los condones gigantes. Pero, ¿qué es esto? El mundo gay se reconoce en estos desfiles. ¿De dónde vienen estos desfiles? ¿Quién los quiere? Y así esto es lo que, en mi opinión, fue la primera ruptura de un eje que se estaba gestando. Porque Putin está en Rusia. Estamos orando por Rusia. Hemos hablado estos días. La Virgen pidió consagrar a Rusia y no se hizo. Sin Papa, ¿quién lo hará? ¿Qué planea Dios? ¿Estamos listos para comprender el actuar alternativo de Dios? ¿O también nosotros, el pequeño resto, nos fosilizamos? Mientras tanto, Trump escapa de un atentado y se convierte en presidente de los Estados Unidos de América. Ayer, anteayer, da el discurso programático, donde, entre otras cosas, dice, pero tengo el texto aquí, tengo el texto. Muchas gracias por su tiempo. Gracias por su atención. Quisiera agradecerles a todos ustedes, es maravilloso. Estos son nuestros amigos. Salto y empiezo a hablar de una América que debe volver a ser grande. Haz que América vuelva a ser grande. Estados Unidos debe volver a ser grande, con un papel sobre todo interno. Si parla de un regreso al pasado. ¿Por qué un regreso al pasado? Porque en un momento dado Trump parla del programa y dice haberse salvado del atentado por haberse puesto a disposición de un plan, de un designio de Dios. Él interpreta su victoria, el hecho de haber escapado del atentado, como un designio de Dios. Y luego defiende a la familia según los valores tradicionales. Y dice que la familia es entre hombre y mujer. Y añade que las políticas tendrán en cuenta a los familiares y que interrumpirá toda financiación relacionada con el mundo LGTB, con el mundo gay y con el mundo de los inmigrantes. En la misa celebrada por una obispa, disfruta ahora, hermano Celestino, del vídeo. Disfrútalo entero. Hay una obispa, no sé de cuál, familia confesional protestante reformada que se dirige al presidente Trump. Con estas palabras, permítame hacer una última súplica, señor presidente. Millones han depositado su confianza en usted, y como le dijo a la nación ayer, ha sentido la mano providencial de un Dios amado. En el nombre de nuestro Dios, le pido que tenga misericordia de las personas de nuestro país que ahora están olvidadas. In the name of our God, I ask you to have mercy upon the people in our country who are scared now. There are Gays, lesbianas y niños transgénero en familias demócratas, republicanas e independientes, algunos que temen por sus vidas. Y las personas que recogen nuestra basura y limpian nuestras calles, que trabajan en farmacias y plantas de procesamiento de carne, que lavan los platos después de que comemos en restaurantes y trabajan de noche en hoteles, no pueden ser ciudadanos. O tengan la documentación correcta, pero la mayoría de los inmigrantes no son delincuentes. Pagan sus impuestos y son buenos amigos. Son miembros confiables de nuestras iglesias, mezquitas, sinagogas, gurdwaras y templos. Les pido que tengan misericordia, señor presidente, de aquellos en nuestras comunidades cuyos hijos temen que sus padres sean deportados. Y que ayude a aquellos que sufren en zonas de guerra y persecución en su propia tierra a encontrar compasión y bendiciones. Aquí, nuestro Dios nos enseña que debemos ser misericordiosos con el extranjero. Por lo tanto, todos queremos extranjeros. En esta tierra, Dios nos da la fuerza y el coraje
para honrar la dignidad de cada ser humano, para decir la verdad con amor y para caminar con nuestros amigos y con nuestro Dios, por el bien de todas las personas, el bien de todas las personas en esta nación y en el mundo. Amén. Me parece un servicio bastante embarazoso. No sé si habéis visto la reacción en el rostro de Vance, el vicepresidente, que tiene 40 años, ultraconservador, católico. Se puede decir que es el programa de Bergoglio el que lo ha hecho. Parecía el Papa Francisco hablando con esa obispeza. ¿O me equivoco? Hijitos, ¿me equivoco? Me equivoco. Dígame si no. Parece que estaban hablando Lore Fis o Repole o no sé quién, otros. Entre los obispos italianos que compiten por parecer lo menos evangélicos, católicos y cristianos posibles, pero Bergoglio. Esto para replicar mayor de Grollo. Habéis visto el énfasis en el tema de la misericordia, pero aquí, lo digo como teólogo, se plantea una cuestión muy simple. Tenemos la voz que proviene del oso polar que dice que esto es pecado, que estas cosas no responden a la ley de Dios. Tenemos a la obispa que en Washington, en cambio, dice que Dios quiere esta acogida, esta apertura y este respeto. Fijaos, enseguida en la trampa. Llevar adelante una visión de tipo moral. En lo relativo a los mandamientos de Dios que condenan el pecado, viene hecho pasar como persecución contra las minorías. No sé si me explico, no sé si lo he explicado bien, y esa es la trampa. Y ahora el carnés se convierte en víctima. La izquierda internacional, que hasta ayer orgullosamente estaba ahí llevando adelante el proyecto, se ve bloqueada por Trump. ¿Y entonces qué hace? Adopta el lenguaje de quien está preocupado, porque ahora Trump perseguirá casa por casa a los gays. Pero Trump no ha dicho eso. Trump no ha dicho eso. Ha dicho que no financia, que no continúa la financiación al mundo LGBT. Es lo mismo que decir que los odia, pero la obispa da a entender eso. En nombre de la misericordia de Dios, ¿entiendes? Papa Francisco Doset. Bueno, llego a la conclusión, porque el título ahora debería resultaros más claro. ¿Nuevo orden mundial? Putin, Trump, a pesar de todo, porque no es que estemos diciendo como algún integrista del pequeño resto me viene encima, no lo estoy canonizando. No sé quién demonios es Trump, no lo conozco. Pero Dios puede usar a Ciro, rey de Persia. Cuando Dios envió a Jeremías a decirles a los judíos, voy a destruir el templo porque son idólatras, se sirvió de Nabucodonosor. Dios se puede servir de quien quiera, no estamos canonizando a nadie. Abrid los ojos, tened sabiduría para entender las cosas. Hay un Trump en Washington y un Putin en Moscú. Ahora ha terminado el nuevo orden mundial. O es un camuflaje, como dicen algunos, es decir, una maniobra mundial absoluta e inesperada para hacer creer que el proyecto no sigue adelante. Y sin embargo, al final sigue adelante. Una cosa es cierta, es Roma, porque han conquistado Roma y han puesto a uno de los mejores allí. Trump y Putin juntos no son Bergoglio. No hay nadie como él, no hay nadie a su nivel en cuanto a carácter, temple, fuerza, determinación, voluntad de seguir adelante hasta la inmolación, como Jorge Mario Bergoglio. Lástima que lo haga del lado equivocado. No hay un papa de la modernidad tan resistente como Bergoglio. Está inflado hasta lo inverosímil. No sé por qué está tan hinchado, pero alguien me explicó a nivel médico qué podría ser, pero prefiero no decirlo. ¿Roma? ¿Han visto que Monseñor Viganó ha desaparecido de escena?
Monseñor Viganò, como el cardenal Burke, como otros exponentes del mundo antibergogliano, podrían encontrar ahora la puerta abierta en Washington. Burke, por ejemplo, podría convertirse en porque Vance, el vicepresidente, es un católico ultratradicionalista. Así que sin duda mira con simpatía a Burke y probablemente también a Viganò. El problema es que Viganò se ha hecho su propia iglesia, porque se ha hecho reconsagrar, no reconoce. Miren la situación dramática para nosotros, ahora. Lo dejamos. Dejamos la dimensión planetaria. Vayamos a nuestros problemas en casa. ¿Qué pasa? El problema es que si se estuviera preparando una atención de la Casa Blanca, como ha ocurrido en el pasado, para el próximo contendiente, nosotros debemos estar atentos. Me explico mejor. No hay duda de que, en mi opinión, se está creando una red diplomática de, relaciones, contactos informales entre la Casa Blanca, dirigida por un conservador como Trump, que aunque no es católico, pero sí su vicepresidente, un cuarentón, católico, tradicionalista y además con agallas, porque él estuvo en la guerra de Irak, él fue a la guerra de Irak. Adelante, también hay que conocer al vicepresidente que es católico, apegado a la tradición, amigo al parecer, por ejemplo, de Mel Gibson, que es amigo de Viganò. ¿Entienden que el círculo se estrecha? ¿El problema cuál es? Que supongamos que los dos más insignes representantes de esta dirección antibergogliana sean... Claro que Trump no viene a buscarme. Vance no sabe que existo, que existimos por desgracia o por suerte. Ahora veremos. Pero ciertamente Trump y Vance possono guardare a Viganò Burke. ¿El problema cuál es? Que Monseñor Viganò se ha vuelto a consagrar porque considera a los papas postconciliares herejes. Y nosotros no aceptamos eso. ¿Y qué hace? Burke reconoce a Bergoglio como papa. Nos encontramos en una situación a nivel mundial. Cuando esperen los 3 días oscuros, este es el peor de ellos. No digo la confusión, dejadme usar el término, es el caos, usar la otra palabra, es el caos total. Puede que Dios esté actuando de una manera, en este punto, totalmente inesperada. Intentad hablar vosotros por ahí del gran prelado, y el diablo os la hará pagar. Es el tema. La palabra gran prelado desata la ira, el furor, la rabia, la ironía y la burla de todos. ¿Y qué es lo que Dios está prediciendo? No podemos saberlo, pero hoy he querido hacer un análisis, espero que haya sido claro y que les haga reflexionar. Creo que la verdadera revolución es la oración. Recemos mucho, recemos con fervor. Pidámosle a la Virgen que nos ayude a comprender cada vez mejor cuál es la voluntad de Dios y a realizarla plenamente. Bien, les recuerdo esta noche a las 9, en consonancia con lo que estamos diciendo hoy, tendremos el rosario para el último día de la novena. Los espero, no falten, es un momento importante. Y luego también estará el rosario con los sacerdotes de la asociación. Mañana también estaremos en Linz para una reunión con los jóvenes. Y luego a las 6 de la tarde, la Santa Misa.